Bon dia. Gràcies a tots per ser aquí. Estic molt content de moderar aquesta sessió dels seminaris virtuals del GRASIT d'enguany i de presentar-vos a Anna Carolina Bros, que és professora a la Universitat de Varsòvia, a Polònia. Anna Carolina destaca pel seu perfil, quasi diria que multidisciplinar. Val? És fonòloga, però no només, podríem dir. Com a fonòloga teòrica s'ha especialitzat en teoria de l'optimitat i també en teoria de l'optimitat estratal, i d'entre els seus treballs de caire formal m'agradaria destacar-ne un, que és l'article Contiguity in Prosodic Words, Evidence from Spanish, que va publicar el 2018 a Poznan Studies in Contemporary Linguistics, en què presenta unes anàlisis emmarcades en teoria de l'optimitat estratal de l'aspiració de la S en diferents varietats de l'espanyol, incloent-hi l'espanyol de Xile, que va ser objecte de la seva tesi doctoral, de fet. Aquest estudi l'esmento perquè és inspirador pel seu rigor formal i per presentar una anàlisi tipològica de l'aspiració de la S que demostra la força explicativa de la teoria de l'optimitat estratal a l'hora de donar compte de l'opacitat fonològica motivada morfosintàcticament. Des de fa uns anys, però, la Carolina Bros ha treballat sobre canvi lingüístic i variació en l'espanyol de les Illes Canàries, tot combinant aproximacions formals a l'estudi dels patrons fonològics, d'una banda, així com aproximacions computacionals i instrumentals pròpies de la fonologia de laboratori. Si fem un repàs a les seves contribucions recents, podrem comprovar aquest caràcter integrador que crec que s'ha de destacar perquè defineix bé la seva activitat investigadora. L'any passat, si agafem el 2003, observarem que va publicar un article a la revista Linguistics Vanguard sobre l'ús de les xarxes socials com a font per obtenir dades per a l'estudi de la fonètica i la fonologia de l'espanyol, i també en va publicar un altre, a Glossa, sobre la modelització de l'opacitat fonològica i la variació en el procés d'elisió consonàntica en l'espanyol de les Illes Canàries. D'altra banda, també s'ha especialitzat en l'estudi de la percepció de l'accent lèxic mitjançant la tècnica de l'electroencefalografia, mitjançant la qual es medeix l'activitat elèctrica en el cervell. Els seus resultats, aquests resultats d'aquest estudi de percepció, es van publicar als Proceedings of Interspeech 2023. Finalment, també va publicar un estudi als Proceedings of the International Congress of Phonetic Sciences sobre la sonorització aspirada compensatòria o breathiness en contextos de l'emissió de S en espanyol. Na Carolina Bros, per tant, s'especialitza en el canvi i la variació lingüístics i ho fa utilitzant metodologies ben diverses, incloent-hi les tècniques que provenen de la neurociència cognitiva, com he citat ara. Avui na Carolina ens parlarà sobre dos mètodes experimentals, crec jo, innovadors, que ha fet servir en la seva investigació sobre l'afebliment consonàntic en espanyol, que són la captura de moviment i l'ecografia 2D. I li passo la paraula a la Carolina, gràcies. Muchas gracias por esta bonita introducción a mi persona. Pues sí, entonces hoy quería hablarles de dos metodologías que he usado para estudiar los fenómenos que antes también estudiaba en el ámbito acústico y también fonológico, ¿no? Para descubrir cosas más profundas, digamos, o simplemente mirar ángulos nuevos de las cosas estudiadas. Y simplemente quería hacer una pequeña introducción a los fenómenos de interés y después ya pasaré a los estudios. A ver, ay, ahora no quiere. Sí, ya, que no quería pasar a la segunda diapositiva. Pues el tema de interés para mí es el debilitamiento consonántico en español y aquí el enfoque es el dialecto canario, porque bueno, es algo que empezó ya en 2016 o un poco antes incluso, cuando me encontré por primera vez con un estudiante, un alumno de Erasmus, que era de Gran Canaria. Y así empecé mi primera grabación, después me fui y en 2016 empecé a hacer
bueno, fui a hacer un estudio de campo y ahí hice grabaciones de 44 hablantes nativos de varias edades y varios niveles de educación. Y ahí después empecé mi estudio más profundizado, sociofonético, con implicaciones fonológicas del fenómeno. Y ahí me centré sobre todo en el debilitamiento de las oclusivas, tanto las sordas como las sonoras. Y en estos estudios que he hecho hasta hoy en día, que no solo fueron las grabaciones de conversaciones con los hablantes nativos, sino también fueron varios estudios, como digamos, de laboratorio, con frases hechas o que requerían repetir algo o decir algo o simplemente leer algo de la pantalla. Todos abordaban el tema de la apertura relativa de las consonantes, que es como un marcador de qué tan debilitadas son. Y esto me lleva al estudio del que voy a hablar ahora, que es sobre justo esas oclusivas. En cuanto a los datos previos que conocemos de la literatura, sabemos que las oclusivas sonoras en español se debilitan en posición intervocálica y también tras consonantes no nasales en español, con una excepción también de la L antes de, y esto se ha descrito como una regla alofónica, donde tenemos dos grupos de alófonos oclusivos y después aproximantes de varios grados de apertura, digamos, eh, en posición intervocálica o tras otras consonantes. Después se sabe también que hay estudios fonéticos sobre diferentes dialectos de español que aportan datos contradictorios a esta generalización, porque según ciertos estudios, especialmente en los dialectos de América Central y algunos dialectos del Caribe, hay eh, bueno, falta ese tipo de debilitamiento de las oclusivas sonoras en posición postconsonántica. Según esos estudios, el debilitamiento o es limitado o bloqueado totalmente, especialmente tras la consonante S. Y entonces hay una diferencia entre estos dialectos y los demás, incluyendo el dialecto peninsular o la mayoría de los dialectos peninsulares, porque ahí también hay variación. Entonces, este es el punto de partida para el estudio del que voy a hablar. Aquí tienen el mapa de Gran Canaria, que es donde yo me centré en las partes esas en gris. Son las partes de donde vienen los participantes de todos mis estudios sobre el español de Gran Canaria. Por eso siempre digo que se llama el dialecto del norte de Gran Canaria, que es donde viven mucha gente ahí nativa de la isla. Y en el dialecto canario, la curiosidad es que no solo las consonantes sonoras, sino que también las sordas se debilitan en posición post-vocálica. Lo típico es que este debilitamiento es bastante avanzado y las sonoras se realizan como aproximantes bastante abiertas en esta posición o se suprimen totalmente en posición postvocálica. Hay mucha elisión, como en los dialectos del Caribe. En cuanto a las consonantes sordas, oclusivas sordas, PTK, estas se sonorizan típicamente en posición postvocálica o se vuelven incluso aproximantes postvocálicamente y eso fue demostrado también acústicamente. Lo que es bastante curioso y va a ser más interesante desde el punto de vista del segundo estudio mío es que la palatal ch también se sonoriza en posición posvocálica, por lo menos en las áreas rurales más bien y entre gente un poco, digamos, con nivel de educación un poco más bajo. Entonces también es una cosa interesante y típicamente en la literatura los investigadores se refieren al proceso de sonorización o debilitamiento de las oclusivas sordas, como incluyendo también a la africana. Vale.
Pero, ¿cuál es el problema? Entonces, en el dialecto también tenemos muchas elisiones consonánticas generalizadas. Lo que quiere decir que muchas consonantes, tanto al final de palabra como al final de la sílaba, se eliden y es un proceso, digamos, opcional, no es 100% y depende de la posición de la palabra también en el enunciado, si es ante pausa o si es ante otra palabra y si la otra palabra empieza con una vocal o una consonante, hay una variabilidad ahí, pero en general el proceso de elisión en términos de porcentajes incluye entre el 50% y el 90% de todas las consonantes finales que se eliden o no. En cuanto a la S típicamente, como sabemos, puede ser una S aspirada, entonces sufre, digamos, aspiración, debilitamiento a un sonido glotal que puede sonorizarse también en este dialecto o puede también suprimirse totalmente. Y eso también varía de una persona a otra. Pero lo que hacen estas elisiones consonánticas es que es muy difícil determinar si las consonantes sonoras B, D, G se debilitan tras consonantes o no, porque hay muy pocos casos donde podemos captarlo y es muy difícil también en un estudio, por ejemplo, incluso de laboratorio, buscar estos entornos. Y es lo que yo intenté hacer, digamos, ¿no? Porque como en un estudio de laboratorio es un poco más fácil que en el habla espontánea que la S se debilite o se, por ejemplo, o se pronuncie como una S en vez de elidirse totalmente y podemos captar este entorno. Lo que sí se sabe de la literatura es que hay un efecto de bloqueo, digamos, de aproximación de BDG en posición posvocálica derivada, es decir, en frases tipo las vacas, donde la S se elide, entonces esperamos que haya algún tipo de aproximación en la B, porque la B se vuelve intervocálica. Entonces, esperaríamos lo mismo que pasa en la vaca, en las vacas, si se eliden las S, también debería ser la vaca, pero no pasa. Típicamente lo que pasa es la vaca y la B se produce como una oclusiva bastante tensa. Y es lo que dice la literatura, también es algo que yo he notado en mis datos, también lo he analizado. Según el estudio sociofonético que he hecho, de hecho, este bloqueo no es total, sino que hace que el porcentaje de formas debilitadas en contextos posvocálicos derivados sea más bajo, ¿sí? Entonces, sí puede haber aproximación, pero es mucho menos probable. E incluso tengo datos, voy a volver a esta diapositiva, pero aquí tengo datos exactos de mi artículo donde arriba tenemos las sordas y sonoras en contextos después de elisión de cualquier consonante, no solo la S, y abajo tenemos el contexto posvocálico como subyacente, donde es intervocálico, posvocálico desde el principio. Y podemos ver que, por ejemplo, en cuanto a las PTQ que se sonorizan después de una vocal, solo se debilitan en el 15% de los casos cuando vienen después de una S o una consonante que se elide. Mientras que en posición posvocálica subyacente, la mitad, un poco más de la mitad, el 52,5% se debilita. En cuanto a las sonoras, BDG, aquí podemos ver que solo el 42% se debilita en el caso de cuando van tras una consonante que se elide, que no se pronuncia, que no se escucha, no está en la señal acústica, y el 95 casi por ciento si se aproximatiza o se elide en el caso de posición posvocálica subyacente. Así que
lo que vemos es que no es una cosa u otra, sino que es algún tipo de bloqueo que puede ser un poco gradual. Y por eso también es muy difícil determinar si, por ejemplo, si la S se pronuncia o si la consonante se pronuncia, si hay debilitamiento o no. Yo quería averiguar esta cosa, entre otras. Entonces, aquí algunos ejemplos de los datos. En la posición posvocálica o intervocálica, como en las palabras la paciencia, en el dialecto lo que podemos ver es que la mayoría de las realizaciones van a ser con una P parcialmente sonorizada, ¿sí? Entonces, la paciencia, algo así. Y hay otras realizaciones que son minoritarias, que puede ser una sonorización total, puede ser incluso una aproximación de este sonido o puede ser una sorda que simplemente no se sonoriza. Ahí hay más variabilidad porque este proceso de sonorización de las sordas es más bien fonético y gradual que fonológico. En el caso de una P en frases tales como las palmas, si por ejemplo la S no se realiza, típicamente la P tampoco se debilita. Esta es la realización mayoritaria. En cuanto a las sonoras, en palabras tipo la barrera, ahí vamos a tener una aproximante muy abierta en posición intervocálica. Podemos también tener realizaciones un poco más cerradas y incluso podemos tener elisiones totales. Pero si tenemos frases tipo las vacas, la realización mayoritaria va a ser la vaca, simplemente con una B, pero las aproximantes, como ya vimos con los porcentajes, sí pueden aparecer de vez en cuando. Entonces, esta es la imagen de lo que está pasando más o menos en el dialecto y es muy difícil determinar eh, qué es lo que pasa cuando la situación no incluye una interacción entre los dos procesos, el de elisión de las consonantes y el de debilitamiento de las oclusivas. Vale. Y aquí viene el estudio que realicé con un colega mío de la Universidad de California, un psicolingüista. De hecho, este trabajo se va a publicar probablemente dentro de 2 o 3 semanas ya en Laboratory Phonology. Entonces, espero que les parezca interesante leerlo. Eh, bueno, yo quería, además de mirar los datos acústicos, también ver la apertura de las consonantes desde el punto de vista articulatorio, porque es como otra parte, otro ángulo que nos falta, ¿no? Cuando estudiamos simplemente las cosas acústicamente. Y cómo hacerlo de manera menos complicada y más naturalista, digamos, entre los hablantes nativos, idealmente también en el entorno en donde vive esa gente. Entonces, bueno, si necesitamos una maquinaria, unos aparatos muy caros y grandes que tienen muchos cables y no sé qué, probablemente es más fácil que el participante vaya a nuestro laboratorio y no al revés. Entonces, en el campo es muy difícil realizar un estudio, por ejemplo, de EMA, ¿no? De electroarticulografía. Además, esa maquinaria requiere mucho cuidado, también mucho tiempo para analizar los datos. No se puede recoger datos de muchas personas, simplemente por motivos prácticos. Y también, bueno, tenemos que ponerles, no sé, electrodos o sensores en la lengua, ¿sí? Sensores en la lengua, lo que, bueno, a lo mejor no lo hace tan natural para esta persona. Pero bueno, es una metodología, digamos, la típica y por excelencia, solo que, bueno, tiene algunos obstáculos. Y buscando una manera de captar la articulación de los sonidos sin todo eso y de manera más fácil, encontramos este tipo de experimentos de captura de vídeo. Las cosas han cambiado durante la pandemia. Yo lo tenía planeado de otro modo. Quería hacerlo en un lab, en un laboratorio de captura de vídeo, donde sí nos ponemos un traje, ponemos sensores en el cuerpo y después sacamos
con el video sacamos datos, pero después eso se hizo imposible durante la pandemia y estaba buscando otras maneras de realizarlo. Me apareció un artículo de Peter donde él explica su manera, su algoritmo que saca los movimientos de los labios directamente de un vídeo grabado con una cámara de internet. Así que pareció ideal y es lo que realizamos. Entonces pude irme a Gran Canaria y grabar 20 personas, de hecho. Entonces muchas más personas de lo normal, digamos, podría incluso grabar más, pero era un estudio, digamos, piloto para ver si este método me sirve para sacar información tan pequeña como la apertura consonántica, ¿no? Antiguamente los estudios de motion capture, de captura de vídeo, se hacían sobre todo para mirar la prosodia y cosas de entonación, de foco, de cosas más allá de la palabra, ¿no? Y del segmento. Pero con el método nuevo de Peter, también descrito en su artículo, en Laboratory Phonology, decía que se puede sacar datos muy precisos, muy buenos, porque fue una comparación con otros métodos, una comparación metodológica, y que el método es bueno y preciso como para incluso mirar cosas segmentales. Por eso decidí hacerlo con él. Y bueno, mi pregunta era, bueno, si, ¿qué pasa con el debilitamiento de consonántico en contextos de edición consonántica? Que es lo que estaba explicando antes, ¿no? ¿Qué pasa con estas BDG? Entonces, si por ejemplo tenemos edición opcional de la S en secuencias de palabras tipo las vacas, tenemos tres opciones de que considerar, ¿sí? Tenemos una posición intervocálica subyacente como la vaca, donde tenemos una secuencia BCB, y tenemos debilitamiento de la B, que está comprobado para prácticamente todos los dialectos de español, ¿no? Después tenemos las vacas, donde la S se puede elidir totalmente y ahora puede haber debilitamiento de la B o no, ¿sí? El porcentaje es como minoritario de debilitamiento. Y después tenemos la tercera situación que no estaba estudiada o no hay muchos datos sobre ello, especialmente no hay datos cuantitativos, que es la situación en la que la S no se elide, sino que se mantiene en forma de una glotal o en forma de una S incluso, y no sabemos si hay debilitamiento o no. Lo que me interesaba a mí era si esa diferencia entre, si había una diferencia entre el punto 2 y el punto 3, o si es totalmente lo mismo. Porque si la lenición se bloquea tanto después de una S suprimida como después de una S que se retiene, que se mantiene, pues eso es evidencia contra el debilitamiento postconsonántico en el dialecto y eso nos ubica el dialecto canario entre los dialectos más bien caribeños o de América Central en este respecto. Si hay el mismo tipo de bloqueo, también tenemos evidencia a favor de la no supresión o no pronunciación de la S. Entonces, fonológicamente parece que este sonido se mantiene de algún modo al final de la fonología cuando ya pasamos al módulo fonético. Esta era la primera pregunta. A este estudio también añadí otra pregunta y esa pregunta tenía que ver con la prosodia porque me interesaban contextos prosódicos más allá de la palabra. Eso tiene que ver con los estudios previos sobre el debilitamiento de las oclusivas españolas, que según los cuales el acento léxico es importante. Mis estudios también comprobaron eso. Entonces el debilitamiento es más probable en sílabas no acentuadas y más fuerte, pero no ha habido estudios previos así como cuantitativos sobre lo que pasa en el contexto de una frase entera o de un enunciado entero. Y quería añadirlo también al experimento. Entonces se grabaron vídeos con cámara de internet, con un laptop ahí, con un portátil, eh,
para explorar el movimiento de los labios, sacar después con un algoritmo los movimientos de los labios durante la pronunciación de nuestros sonidos clave. Por supuesto, una cosa que es una desventaja en comparación con Emma, por ejemplo, es que no podemos ver los movimientos de la lengua, obviamente, entonces tenemos que aquí restringirnos en términos de qué sonidos estamos usando. Y aquí, por supuesto, tenía que escoger los sonidos bilabiales. Entonces, ese es el experimento. Grabé, de hecho, 20 personas, pero solo puedo analizar datos de los 16 hablantes de Gran Canaria, porque, bueno, desgraciadamente, como lo estaba haciendo a distancia con mi colega en California, de 12 horas de diferencia de tiempo, hicimos pruebas, hicimos todo y todo parecía bien, pero cuando grabé las 5 primeras personas el primer día, pues después el feedback fue que estamos perdiendo algún tipo de fotogramas del vídeo y que no se puede analizar. Entonces tenía que cambiar la configuración y cambié el portátil también y después ya grabé las 16 personas ya con la nueva configuración y eso sí sirvió. Eh, y incluimos las labiales PB, sus realizaciones fonéticas eran variadas, pero eso no lo miramos, la verdad, porque solo me interesaba el fonema, ¿no? Entonces solo estábamos distinguiendo entre la P y la B. Eran en total 376 frases que tenían que leer los participantes de la pantalla. Y ahí y eso, bueno, esto duró 25 minutos más o menos por persona. Intenté que haya menos frases, pero más palabras. Entonces, en algunas frases había 2 palabras clave, dándome 560 palabras. Necesitábamos por lo menos 60, y lo ideal era 80 ocurrencias del mismo sonido por cada nivel de condición de las condiciones que teníamos. Y teníamos condiciones de contextos de supresión de la S, entonces contextos tipo las vacas, contextos normales de BCB, como la vaca, y también 3 contextos acentuales. S era el contexto con acento léxico, US era no acentuado y SF era acentuado y en el foco. Quiere decir con el acento nuclear, el acento principal de la frase. Y es lo que quería ver si el comportamiento, el debilitamiento sería menor en el foco que en simplemente una sílaba acentuada. Y las vocales fueron controladas porque todas las secuencias de vocales con consonantes tenían A y A, ¿sí? Como la vaca. Algunos ejemplos de frases. La barrera estaba mal colocada y el portero no veía. Por ejemplo, la banda de música empezó el concierto con la bamba. Aquí, por ejemplo, tenemos la banda, que es acentuado, y la bamba al final, que es acentuado en el foco, etcétera, ¿sí? Y así con todos los sonidos. No fue muy predecible lo que decían las frases. Las frases eran de duraciones variadas y también repeticiones variadas. Entonces, se repetían aleatoriamente, pero también algunas frases se repetían 5 veces, algunas 4, algunas 8 veces para que sea un poco más interesante. Y el participante tenía que sentarse más o menos así, enfrente de la cámara, intentando no mover la cabeza mucho, ¿no? Porque si no, perdemos después datos para analizar los labios. Estos movimientos hacia los lados son los particularmente malos, y entonces mejor si alguien se mueve así, eso no está mal desde el punto de vista del algoritmo, pero en general se portaron muy bien todos los participantes, aunque bueno, a lo mejor estaban un poco más tensos de lo normal. Bien, después tuvimos que extraer los datos, analizando los vídeos. Primero sacamos la señal acústica y tuvimos que anotar todas las secuencias. Entonces, cada secuencia de sonidos, la primera vocal, el sonido clave y la segunda vocal, o la primera vocal, después S y el sonido
y la segunda vocal dependiendo de la secuencia. Y después todas esas secuencias se sacaron del vídeo a base de las líneas o las marcas temporales marcadas en el text grid en Prat. Este es un ejemplo de cómo se ha hecho. Mi colega usó su script personalizado de Python para usar estas marcas temporales y sacar los segmentos con secuencias de sonidos. Y a continuación, cada segmento de vídeo se procesó mediante la utilidad de seguimiento facial de OpenFace, que está disponible online. Y esto nos saca todos los datos necesarios, incluso más datos de lo que necesitábamos nosotros. Básicamente lo que se hace es, se saca cada como secuencia de sonidos de este modo, en vídeo, marcando, esto fue marcado automáticamente por el programa, que marca todos los puntos en la cara, especialmente aquí nos interesa la boca. Y aquí no hay sonido, pero solo se puede ver cómo se mueve la boca durante toda la secuencia y cómo también la utilidad, esa OpenFace, sigue este movimiento de la boca, ¿no? Durante la producción. Entonces, así, esto es APA en la página. Después, si vamos al siguiente, este es ABA en la vaca. También se puede ver que la boca no se abre tanto, ¿no? Con la vaca en comparación con la página. Sí, este sería, a ver, ahora quiero salir de aquí. Las vacas, vale, aquí las vacas con una S que no se pronuncia, que se ve que la apertura labial es mucho menor, que se ve que está produciendo una B, pero bueno, a lo mejor no se ve, yo lo parece que lo veo. Y después una S que sí se produce en la secuencial más baja era, que hay una diferencia. Entonces, cada persona tenía 560 capturas de este tipo, de cada secuencia marcadas, y después de esto se sacan las coordenadas de los labios, todos los puntos que podemos ver aquí. Y ahí, esto es un poco raro. Vale, esto, no, la cosa roja que se ve en el medio debería estar entre el punto 62 y 66, algo así, porque aquí se saca la medición del labio superior y después del inferior, ¿no? Y después se mide la distancia entre estos labios, es la distancia euclidiana. Y esto fue la base del análisis articulatorio en este caso. Aquí podemos verlo mejor. Principalmente hay dos puntos y bueno, estos puntos, si producimos una P, probablemente van a estar tan cerca que no se ve ninguna diferencia y a lo mejor incluso las mediciones no nos ponen ninguna diferencia, pero en un sonido un poco más abierto, las diferencias son visibles y se pueden medir. Entonces, para analizar los datos usamos estos parámetros. La apertura labial vertical entre los dos labios y después también miramos las trayectorias de la apertura vertical normalizadas sobre 11 pasos temporales durante la secuencia, que voy a mostrar también gráficamente. Y después también usamos la diferencia de intensidad en los sonidos. Esta es la marca o el parámetro acústico que usamos para comparar los dos métodos y ver si hay correspondencia entre lo que dice la articulación y la acústica y si se puede usar este método de captura de vídeo fiablemente para mirar apertura consonántica. La diferencia de intensidad es algo ya muy usado en muchos estudios sobre la emisión, sobre el debilitamiento. Y aquí estaba midiendo la intensidad máxima de la primera vocal, la diferencia entre esto y la intensidad mínima de la consonante que me interesaba. Mientras más pequeña esta distancia, la diferencia, más vocálico el sonido consonántico que estoy mirando, entonces más abierto
más se acerca a la pronunciación vocálica y entonces más debilitado. Mientras más grande la diferencia, más consonántico el sonido. Y la idea principal fue para nosotros utilizar la apertura labial durante el cierre de la consonante como indicador de grado de lenición, de manera similar que usamos la diferencia de intensidad que ya describí. Y también queríamos comparar esas mediciones con los parámetros acústicos para ver la correspondencia. Las hipótesis, pues esperábamos más lenición, más debilitamiento en contextos intervocálicos de manera subyacente que en contextos con S, debilitada o no, y esperábamos que los hablantes nativos mantengan la S en forma de una aspiración o supresión total en dichas secuencias, y la S suprimida es lo que pensábamos a base de literatura previa, que bloquearía opacamente la lenición tanto en la P como en la B. Um, algunas pronunciaciones solo para ver qué es lo que había en esos datos. La secuencia más baja, por ejemplo, aquí pronunciada con una S realizada y una B, que es una B definitivamente no es una aproximante. Después puedo mostrar la vaca, donde tenemos aproximantización de la B, aunque no es muy fuerte esa aproximantización, pero en general el sonido es diferente. Y en las vacas donde la S no se pronuncia, eh, tenemos supresión de la S, pero la B es un sonido más bien oclusivo que aproximante en este caso, aunque algo sí se puede ver también en términos de formantes a lo mejor. Vale, estos son algunos ejemplos de pronunciaciones de nuestros datos. Y en cuanto a los resultados, miramos los parámetros acústicos y en los parámetros acústicos podemos ver que hay una diferencia significativa entre lo que aquí pone no context, que es falta de contexto, es decir, contexto intervocálico, y todos los contextos con S, ¿sí? Todos los demás contextos son con S. El primero es cuando la S se pronuncia como una S, el segundo es cuando se pronuncia como una G glotalizada y el tercero es cuando se elide totalmente. En este caso no había diferencias en P, pero en B sí había una diferencia pequeña, pero significativa, entre la S que se mantiene como S y la S que se suprime totalmente. Entonces sí parece algo intermedio en los datos, pero si miramos, pero esta es la diferencia significativa en términos cuantificables, digamos, estadísticamente, pero si miramos la diferencia de intensidad la diferencia sigue estando en torno de una oclusiva más bien que aproximante. Según los datos previos sobre el dialecto, la diferencia de intensidad es 5, a lo mejor hasta 10 decibeles si es un aproximante, como aquí vemos el no contexto, ¿no? Falta de contexto. Mientras que tras una S después de una elisión es entre, no sé, el 15, 18 decibeles, que significa que es a lo mejor un poco menos tensa, pero una oclusiva sonora. Entonces sí, puede haber algún tipo de efecto, digo, gradual, fonético, pero fonológicamente este sonido no es un alófono aproximante, sino que oclusivo. Entonces eso corresponde con un bloqueo, digamos, una interpretación de bloqueo de aproximantización en estos contextos de todos modos. En cuanto a los resultados de la articulación, aquí no vemos diferencias entre las diferentes pronunciaciones de la P, probablemente porque P ya es tan cerrada que, no sé, el método no puede captarlo totalmente. Y muchas veces la diferencia en la P no es la aproximatización donde cambia la apertura, sino que es sonorización, que no puede mostrarse en los datos acústicos, pero no necesariamente en los datos articulatorios,
Entonces, por eso creo que no vimos ningunos resultados, pero sí vimos resultados con la B. Y en este caso tenemos la apertura mínima de los labios, entonces la apertura mientras más baja, más cerrado, entonces menos debilitado el sonido. ¿Sí? Aquí la relación es al revés. Solo tenemos un efecto curioso que no sé si se puede interpretar bien, porque parece que tras la S debilitada pero no suprimida, eh, hay como menos debilitamiento que después de una suprimida o una pronunciada como S, que no tiene mucha explicación para nosotros. Entonces decidimos que, bueno, como las diferencias aquí no son tan grandes, eh, a lo mejor junto con los datos acústicos eso no nos dice mucho. También miramos las trayectorias aquí de la secuencia, esto es toda la secuencia del sonido, quiere decir las dos vocales y los sonidos que van dentro. Y aquí podemos ver que justo en el medio, los mínimos, ¿sí? Las aperturas mínimas de los labios son muy parecidas entre todos los contextos con S y diferentes de los contextos sin S. Lo que sí podemos ver es una diferencia ya en la vocal precedente. Entonces, si a la vocal la sigue la S, ya la apertura labial es más baja en sí, de por sí. Entonces, ahí podemos ver algunas diferencias. Aunque, bueno, eso tendríamos que hablar de eso un poco más porque también exploramos este efecto y puedo hablar un poco más de eso, pero bueno, a lo mejor si alguien tiene una pregunta sobre el tema. Bueno, y solo para hablar un poco de los efectos del acento y del foco, aquí tenemos los resultados de la condición de acento y foco. Y en los resultados acústicos, lo que es bastante curioso, estas diferencias son significativas para los dos sonidos, aunque son bastante pequeñas para B. Um, pero hay una diferencia significativa entre los contextos en sílabas acentuadas y las PB en sílabas no acentuadas. Entonces, lo que está de acuerdo con la literatura previa, ¿no? Pero no hay ninguna diferencia significativa entre la consonante que está en una sílaba acentuada comparado con acentuada en el foco. Entonces, el efecto del foco no se vio en estos datos acústicos. Eh, ¿Vale? Pero si miramos los resultados articulatorios de los labios, aquí no hubo efecto de consonante. Entonces solo tenemos el gráfico de efectos, solo concierne la condición acento y foco. Y aquí hay una diferencia significativa entre sílaba acentuada en el foco y todo lo demás, pero no hay diferencia entre sílaba acentuada, no acentuada, sin el foco. Entonces, lo que nos parece es que los datos articulatorios, los movimientos de los labios, están mostrando otra cosa que el parámetro acústico de intensidad. Parece que la intensidad es más sensible y muestra más las diferencias entre acento y falta de acento léxico, mientras que la prosodia, más allá de esto, más de entonación y de la frase, se demuestra mediante otras formas de expresión, digamos, muscular, que puede ser la apertura de los labios. Esto también podría coincidir un poco con la literatura previa, según la cual el acento léxico se marca con intensidad, mientras que el acento de frase, la entonación se marca con F0 y no con intensidad, sino se puede marcar de otro modo. Y entonces aquí creo que nuestros resultados coinciden con estas interpretaciones. Y después la tercera cosa sobre
Este estudio es el resultado de la compatibilidad de los métodos. Ahí exploramos la correlación entre las mediciones de apertura labial y las mediciones de intensidad. Y hay una correlación, bueno, mediana, digamos, a lo mejor no es tan fuerte, pero sí es bastante visible, significativa también entre los dos métodos, lo que nos dice que el método de captura de vídeo es bastante bueno para estudiar por lo menos algunos tipos de apertura consonántica. ¿Cómo podemos interpretar nuestros resultados en su totalidad? Pues los datos articulatorios sí son compatibles con la acústica. Hay más lenición, más debilitamiento en sílabas BCB comparado con contextos con S. Las secuencias derivadas se comportan de la misma manera que las que tienen la S pronunciada, ¿sí? Como si nunca hubiera habido elisión, parece. Entonces, confirmamos que no hay debilitamiento de las oclusivas después de S en esta variedad de español, no parece, y probablemente tampoco la hay después de otras consonantes, pero bueno, eso hay que confirmarlo experimentalmente. Y también podemos decir que los datos corroboran la interpretación de la fonológica en la que no suprimimos la consonante que no se pronuncia, ella está como estructuralmente, está todo el tiempo en la estructura de todos los segmentos. El nodo raíz a lo mejor de la consonante sigue ahí fonológicamente y por eso eso puede explicar la ausencia de debilitamiento, aunque la secuencia de sonidos sería vocal, consonante vocal en vez de vocal S, consonante vocal. Esto se podría representar como, o bueno, explicar articulatoriamente como un gesto consonántico que puede estar presente. Hay un plan articulatorio, a pesar de que el sonido no sea audible. Puede ser por algún tipo de enmascaramiento gestual. eh, Dos gestos de dos niveles diferentes pueden a veces enmascararse mutuamente, dando lugar a una supresión aparente, lo que pasa en muchos idiomas del mundo. Así que puede ser la explicación en este caso que el plan articulatorio para producir la S, si está ahí, si la S no se produce, puede ser por enmascaramiento o puede ser, sí, puede ser por algún tipo de falta de, de llegada de los, por ejemplo, de los órganos articulatorios al lugar meta, puede ser eso. Otra interpretación sería que simplemente no se produce el sonido S, pero nuestros datos no, no pueden diferenciar entre estas dos interpretaciones. Lo único que podemos decir que tenemos esa representación de que el sonido estructuralmente está ahí y cómo después está realizado, eso lo determina la estructura subyacente, porque podemos ver aquí en el punto A que tenemos una secuencia de sonidos donde no hay S subyacente, pero también podemos tener dos interpretaciones. Tenemos una S subyacente que se pronuncia, que está ahí estructuralmente y se pronuncia, por ejemplo, como una S debilitada, aspirada, o podemos tener una S no pronunciada, que no es audible, pero estructuralmente sigue ahí y por eso bloquea el proceso de debilitamiento de la consonante siguiente. Concluyendo este estudio, los datos confirman el efecto de bloqueo de la supresión de la S, muestran que no hay debilitamiento de las oclusivas después de la S en este dialecto, muestran patrones de lenición diferentes para las consonantes sonoras y las sordas, y también un efecto de opacidad donde la consonante no se suprime por completo, y apoyan enfoques basados en el retenimiento de estructuras fonológicas, en la fonética, lo que es bastante también interesante de por sí. Y
además de esto, creo que el estudio proporciona una forma novedosa y rentable también de explorar la fonética y la fonología de la lenición consonántica y puede ser complementario a los estudios acústicos. No es difícil de hacer un estudio así y me parece que puede añadirnos también información nueva. Especialmente aquí en el caso del foco, nos añadió información que no se puede sacar de los datos acústicos en este caso. Así que lo recomiendo, se lo recomiendo a todos. No es difícil de implementar, solo que necesitaríamos una persona que pueda usar estos algoritmos para sacar los datos del vídeo, pero en general eso sí se puede hacer. Y bueno, el segundo estudio concierne más otro sonido en el dialecto canario y se centra, es un estudio realizado con mi colega de la Universidad de Indiana, que se especializa justo en ecografía. Ella se especializa en ecografía 3D y después también ahora está haciendo estudios de ecografía 2D, que es una maquinaria un poco más portable o portátil. Eh, aquí nos centramos en las palatales. Según los estudios canarios sobre la ch canaria es diferente de la peninsular. Es una llamada, bueno, palatal adherente, donde la lengua se adhiere más al paladar, con periodo de fricción más corto, típicamente en la ch peninsular lo que tenemos es una fricada, la parte oclusiva dura más o menos el 50% y después otro 50% de la parte fricativa o un poquito menos de fricción, pero no hay tanta diferencia, es más o menos lo mismo. Mientras que los estudios canarios han demostrado que la fricción durante la pronunciación de la ch canaria es muy corta, puede ser 20%, puede ser incluso cero. Por eso hay algunos investigadores que han dicho que este sonido debería clasificarse más bien como una oclusiva palatal que una africada prepalatal como es la peninsular, digamos. Yo hice un estudio acústico en 2016 sobre la pronunciación de las sordas, incluyendo la che, y ahí mi tesis a base de los datos acústicos era que la pronunciación adherente de este sonido puede ser un efecto secundario, un epifenómeno del proceso de la sonorización, porque como ya lo expliqué en el dialecto canario, las sordas se sonorizan, eh, entonces es un proceso que existe en el dialecto independientemente. Ahora, en mis datos parece que el porcentaje de fricción depende, ¿sí? Es más bajo mientras más sonorizada la ch en los datos. Entonces hay una correlación y una relación directa entre estas dos cosas. Parece que cuando hay hablantes que no, por ejemplo, no producen sonorización de la ch, la fricción dura entre el 40 y el 50%. Los que sí producen mucha sonorización, donde, por ejemplo, el sonido está sonorizado en su totalidad, puede no haber fricción, puede haber fricción de 5, a lo mejor de 10%, que puede ser, puede confundirse con la turbulencia de una oclusiva y entonces más parece un sonido así palatal adherente de la literatura. Entonces, esa era mi tesis y también una inspiración para este estudio, porque quería demostrar eso de manera articulatoria. Entonces me dije, bueno, tenemos que hacer un estudio sobre la che, pero mirando qué es lo que hace la lengua y si de verdad esa che canaria es diferente de la peninsular. Eh, Hicimos un estudio comparativo de las palatales canarias y peninsulares y cogí todas las palatales para también hacer una comparativa porque en el dialecto canario también hay una tendencia de la fricativa palatal de producirse como simplemente una glide, una deslizante, y
en vez de y, como en gallina. Y entonces también hubo sugerencias en la literatura y también, según mi opinión, estamos en un proceso más o menos de fusión de estos sonidos o por lo menos pérdida de contraste entre algunos de ellos. Bueno, entonces lo que hicimos fue grabar 6 personas de cada dialecto con ultrasonidos, ecografía 2D y datos de audio sincronizados. Y ahí los hablantes tenían que, bueno, no exactamente leer, ahora lo voy a explicar, pero en general tenían que producir frases con palabras que contenían che, como en cheques, ye, como en gallina, y bueno, yo diferencié estas dos cosas, ¿sí? De las palabras tipo hierbas, ¿sí? Donde evidentemente en el canario, por lo menos, pues tenemos una hierbas. Em, y las demás palatales me servían un poco de control para ver también dónde está la che en comparación con las demás. Hicimos 3 repeticiones de cada sonido en 3 contextos diferentes. Y eso multiplicado por varias ocurrencias de cada sonido. Los contextos eran una pausa, entonces el sonido estaba después de una pausa, después de una vocal, después de una consonante. Y la consonante era R o en un caso solo S, eh, que también puede ser diferente. Y en total teníamos 47 frases con 3 repeticiones cada una, lo que me dio 141 frases por participantes con 168 sonidos clave, porque en algunas frases había 2 sonidos clave, digamos. Y en los datos de ecografía tenemos 5 muestras a lo largo de todo el sonido que sacamos, entonces en 5 puntos equidistantes, distancias euclidianas. Entonces, eso podemos multiplicarlo. Son bastantes datos para también hacer una estadística, pero todavía, bueno, estoy analizando los datos porque todavía no tenemos los datos de todos los participantes, están siendo anotados, etcétera. Así que voy a solo demostrar lo que veo en los datos de manera muy, muy, muy preliminar. En cuanto a los ejemplos, eh, el participante está sentado delante de la pantalla con la maquinaria que vamos a ver en un momento y tiene una frase ahí en la pantalla, tiene que leerla. Chaquetas de deporte, después de una pausa, ¿no? Entonces, chaquetas de deporte en aislamiento. Y después, en la segunda pantalla, ve solo la frase, en la tienda no pueden faltar, y tiene que decir de memoria chaquetas de deporte. Tiene que pronunciar la frase entera, tiene esta instrucción. En la tienda no pueden faltar chaquetas de deporte. Eso para elicitar una, digamos, pronunciación un poco más natural de este sonido, especialmente que yo quiero elicitar el debilitamiento, lo que requiere un poco más de habla espontánea en este caso. Y después tiene que repetirlo otra vez, entonces ve otra pantalla que dice, repite, en la tienda no pueden faltar chaquetas de deporte. Y así cada estímulo, cada frase está presentada así. La frase puede variar porque para tener contexto con R tenemos en la tienda no pueden faltar. Y para contextos posvocálicos tenemos he comprado. Entonces, por ejemplo, tengo la frase 6 estuches de plástico, he comprado 6 estuches de plástico, he comprado 6 estuches de plástico, etcétera, ¿sí? Y así frases tipo llave de paso, galletas. Tenemos el sonido eh, clave, puede estar en principio de palabra o dentro, ¿sí? Como en galletas, llaves, hierbas, hiedras, también pueden ser, eh, al principio, pero también la che, como en estuches, tenemos dentro de la palabra. Vale. ¿Y cuáles son los detalles? El estudio, desgraciadamente, se realizó en Varsovia
entonces tenía que buscar hablantes canarios. Esto fue por una coincidencia muy negativa que pasó, porque mi colega vino de Estados Unidos con toda, bueno, de hecho vino de Polonia, pero en general fue a Polonia con toda la maquinaria de la ecografía y todos los cables y el portátil. Y después de Polonia fue a Canarias para verse conmigo y hacer el estudio. Y lo que pasó es que le perdieron la maleta con la mitad de los cables necesarios para realizar todo esto y no logramos nunca realizar el estudio en Canarias. Después se encontró la maleta, pero después de un mes y realizamos el estudio en Polonia. Pero es una desventaja porque en Canarias sí podría hacerlo de manera un poco más auténtica, podría elicitar el debilitamiento, la sonorización con hablantes diferentes que hablantes que puedo encontrar en Varsovia, donde son gente internacional que a lo mejor vive aquí y no está tan metida, sumergida en su habla dialectal en el momento. Por eso en el estudio, de hecho, no tengo sonorizaciones del H, pero puedo mirar otras cosas. Y bueno, pero por lo menos realizamos el estudio y también pudimos comparar con los hablantes peninsulares. En cuanto a la maquinaria, pues esto es, tenemos un portátil con la imagen y tenemos que desgraciadamente ponerle una cosa así, un casco en la cabeza del hablante, que no es, bueno, no es muy incómodo, pero el casco de hecho era un poco diferente, un poco más cómodo que esto, lo que se ve aquí. Esto es mi foto de un estudio de ecografía que yo hice como participante en Manchester con mis colegas, así que bueno, espero es parecido. Tenemos que poner esto porque necesitamos la cosa esa de ecografía para ponerla aquí con gel, ¿sí? Para ver el movimiento de la lengua. Entonces, esto es lo que tenían que sufrir algunos de nuestros, bueno, todos nuestros participantes. Y la imagen que nos da eso es algo parecido a lo que vemos cuando vamos al médico, pues vemos algún movimiento de una estructura que no se ve exactamente qué es, pero cuando, por ejemplo, tragamos o cuando hablamos, se puede ver el movimiento de la lengua muy bien. Y tenemos que fijar muy bien el eje y después ya podemos empezar el experimento. ¿Cuáles eran nuestros propósitos y expectativas? Estábamos esperando una diferencia, estábamos buscando una diferencia entre la H canaria y la peninsular, claro, en términos de la elevación de la lengua y su posición horizontal. Eh, Esto corroboraría la tesis de una H adherente diferente de la peninsular. También una diferencia entre la H canaria y peninsular en posición posvocálica, dado el debilitamiento por sonorización y pérdida paulatina de la fricción, ¿no? Entonces, yo lo que esperaría es que si en el español peninsular este fenómeno de sonorización de las oclusivas no es algo extendido y no lo espero ahí, pues no habrá diferencias dependiendo de contexto, ¿no? Solo puede haber algunas diferencias dependiendo del contexto en términos de, no sé si la vocal es alta o baja o cosas por el estilo, que debería ser lo mismo en cada dialecto. Eh, Mientras tanto, en el canario sí esperaría que en el contexto postvocálico eso sería diferente que en otros contextos. También podríamos tener un posible efecto de acento, dados los datos previos sobre el debilitamiento. También posición prosódica dentro de la palabra o al principio. Posible efecto de vocal precedente o siguiente. Y posible efecto de la repetición, porque están repitiendo varias veces lo mismo, ¿no? El mismo sonido, entonces cada repetición puede ser un poco diferente, también puede ser pronunciada de manera más rápida. Eh, Aquí solo una explicación de cómo funcionan estas mediciones. Mi colega está trabajando en vez de mirar la trayectoria entera de la lengua, está trabajando en dos puntos clave, porque la lengua es un cuerpo, ¿no? Es un músculo donde todo el cuerpo está vinculado, ¿no? Y entonces, para nosotros, lo más importante es el punto 3
El punto 3 es el punto central de la raíz de la lengua, ahí al lado de la garganta. Y entonces, si por ejemplo este punto se mueve hacia adelante, entonces toda la lengua se mueve, incluyendo la parte de arriba, se va más para arriba, porque este punto, el movimiento horizontal de este punto, causa el movimiento vertical del dorso de la lengua en general. Entonces, eso es lo que esperamos en términos de palatalización, ¿no? Que hay movimiento de la lengua. El otro punto clave sería el punto número 6, que es el punto más elevado o más central del dorso de la lengua, ahí bajo el paladar. Y ahí, para ver palatalización, primero miramos la dimensión vertical, entonces mientras más cerca del paladar, más alto el punto, más palatal o cerrado, digamos. La africada debería ser más baja y las no africadas, mientras más oclusivas o más, no sé, deslizadas también, pueden ser más altas. Y también podemos ver en la dimensión del punto 6, también podemos ver algunos cambios horizontales. Si el punto 6 está más cerca de la garganta, del velo, pues eso también quiere decir que el sonido es más palatal que prepalatal, ¿no? Y eso es lo que estábamos buscando. No tengo todavía los resultados definitivos. Por ahora solo logramos analizar, bueno, solo tengo datos de 3 hablantes peninsulares y 5 canarios. Entonces casi todos los canarios, pero bueno, creo que la semana que viene ya tendré todos los datos, pero todavía no he hecho el análisis estadístico entero, pero solo estaba mirando las cosas que se pueden ver todavía, bueno, descriptivamente, digamos. Y aquí tenemos las realizaciones de cada uno de estos sonidos. El primero sería el sonido de hierba, el segundo el sonido de llave y el tercero sería cheque, ¿sí? Digamos. Y aquí ya inmediatamente podemos ver que hay unas diferencias bastante grandes entre grupos, ¿sí? Hay diferencias individuales, por supuesto, pero aquí podemos ver que todos los españoles que están abajo, básicamente, y más allá. Aquí estamos mirando 2 dimensiones. El punto 6, entonces el centro de la lengua, del dorso, en su dimensión horizontal y vertical, ¿no? Entonces podemos ver que todos los sonidos palatales canarios, de hecho, son más retrasados, más retrocedidos, más palatalizados, digamos, hacia el paladar, y también son más altos. Entonces hay menos espacio entre la lengua y el paladar, en comparación con todos los sonidos palatales de los peninsulares. Eso sí, seguro que puedo decir, aunque haya algunas diferencias individuales. Cada color es otra persona. Eh, en en el segundo gráfico podemos ver lo mismo, pero aquí estamos mirando la raíz de la lengua. Entonces, el punto número 3. Y aquí vemos que las diferencias no son tan enormes, ¿sí? Pero sí siguen habiendo algunas diferencias en las 2 dimensiones, ¿sí? Y eh, también estaba mirando si hay algunas correspondencias entre las variables que me interesaban y los sonidos. Aquí estoy mirando solo las ch, los sonidos, bueno, el prepalatal, digamos. Y aquí estoy mirando, sí, por grupo, sí la diferencia entre el contexto postvocálico, donde esperaría que haya debilitamiento, entonces espero que haya más palatal adherente, digamos, en canario. Hay una pequeña indicación hacia eso. Este es el punto 6Y, quiere decir que es la coordenada correspondiente a la elevación de la lengua. Y en el peninsular no parece que haya diferencias, pero estas diferencias son tan pequeñas que no sé, no me fío mucho de si van a ser significativas.
aunque bueno, solo quería mostrarlo. Miré también el acento y no hay ningún efecto de acento, todo es igual. Miré también esto, que es si hay límite de palabra o no. Y aquí también hay una indicación que en el dialecto canario hay una pequeña diferencia en las pronunciaciones de la palatal, dependiendo de si es dentro de la palabra o al principio de la palabra, lo que puede indicar que haya algún tipo de debilitamiento, ¿no? Pero otra vez, estas diferencias son mínimas y probablemente no van a ser significativas en un modelo estadístico. Y otra cosa que miré, esto es lo mismo, pero para la raíz de la lengua. Entonces, también tenemos algunas indicaciones de diferencias solo en los canarios, pero otra vez es algo muy pequeñito. Esto. Y aquí solo una comparativa de todos estos sonidos. La J es hierba, y después tenemos llave, y después tenemos cheques. Y aquí podemos ver alguna indicación de que los primeros dos sonidos, ¿sí? O los primeros dos tipos de palabras se pronuncian igual en canario, mientras que hay una diferencia en el español peninsular entre todos ellos, todas estas palabras. Aunque puede haber aquí un factor que pueda determinar también las diferencias, porque aquí tengo todo junto. Al principio de palabra, por ejemplo, después de una pausa y después de un sonido o de otra cosa, después de una pausa sabemos que podemos tener fortalecimiento de palabras tipo hierba o llave, etcétera. Entonces puede confundirse uno con otro, así que no me fío totalmente de esto. Estos son resultados muy preliminares, así que por favor perdónenme por eso. Y la cosa más interesante, la última que ya quiero mostrarles, son las trayectorias de la lengua entera, que me parece que también demuestran muy bien las diferencias entre grupos. Y podemos ver que en general la curva de la lengua, ¿sí? La forma de la lengua es diferente dependiendo del dialecto. Y podemos aquí ver, de hecho, que en los peninsulares la lengua va más adelante, y también que la curva de la lengua, la forma es muy diferente entre la prepalatal y los demás sonidos, ¿sí? Que es como más así en vez de más espingado. En cuanto al canario, parece que la lengua tiene una forma muy parecida para todos estos sonidos, aunque sí hay una diferencia de apertura, digamos. Em, y estos son simplemente todas las coordenadas X y todas las coordenadas Y, que eran 11 puntos en la lengua, según la ecografía. Y aquí, solo mirando las diferencias entre si es dentro de la palabra o a través de la palabra, podemos ver que las diferencias son muy pequeñitas, son mínimas. Entonces, no sé si algo va a salir de esto, pero significativo, pero hay algunas diferencias. Lo que sí que se ve que es diferente son los sonidos producidos por los peninsulares, donde evidentemente la che es diferente que las demás palatales, mientras que las palatales canarias parecen todas muy parecidas entre sí. Entonces, no sé, ya veré cómo abordaremos los datos, pero estoy esperando hasta tener todos los datos de todos los participantes. Y aquí solo el último gráfico que nos muestra un efecto bastante interesante de la S. Entonces, después de la S, eh, esto es la ch, eh, es totalmente diferente en los dos grupos, aunque de otro modo. Y tenemos efecto, parece en el canario que hay un efecto digamos, post-vocálico, pero bueno, es muy parecido a lo que pasa después de una R. Entonces, no está de acuerdo con la expectativa relacionada con el debilitamiento de las sordas canarias, así que eso no lo interpretaría así. Pero bueno, son resultados muy, muy, muy preliminares. Las conclusiones de este estudio, probablemente es el primer estudio fonético así articulatorio de este tipo sobre el español de Canarias. Hasta ahora, sobre todo, se han hecho estudios acústicos, pero estos dan solo una indicación indirecta de la articulación.
y estos datos nos demuestran el movimiento de la lengua durante la producción de sonidos y nos indican qué partes se mueven y cuándo se mueven, así que podemos ver un poco más sobre la mecánica de los procesos de la emisión. Y para dar una conclusión un poco más general de todo lo que he dicho, eh, solo quería decir que estos estudios forman parte de mi plan más generalizado de buscar más material, más maneras de, más ángulos de investigación y para hacer una triangulación de datos de diferentes tipos, ¿sí? Generalizaciones fonológicas, estudio acústico, estudio de captura de movimiento, articulación, para tener una imagen un poco más eh, verdadera y cercana al habla de día a día de la gente que estoy estudiando. Y bueno, espero que llegue a la verdad verdadera algún día. Creo que cada método y cada estudio me da un poco más de información sobre lo mismo, pero de otro, siempre me está aportando algo nuevo y diferente que puede contradecir incluso lo que he hecho con otros estudios en el pasado. Así que, bueno, esta es mi verdad. Muchas gracias. Vale, gracias, Carolina.